A ver, porque los narcotraficantes tienen hasta lanzacohetes rusos. El ejército no usará armas de alto calibre prohibidas por las convenciones internacionales. Los soldados saldremos adelante con nuestro adiestramiento, disciplina y mentalidad y respeto a la ley y los derechos humanos. A ver. Quiere decir que las armas más poderosas no las usa el ejército cuando los narcotraficantes usan hasta terrorismo. Terrorismo, bombas, granadas de mano, lanzacohetes. Y matan a niños. Balas anti-blindaje, y las llaman balas anti-matapolicías, que atraviesan el Kevlar, que es con lo que se hacen los chalecos, todo eso. ¿Y cuáles convenciones internacionales? Ni modo que estén hablando de lanzallamas o... No, aquel agente naranja, ¿te acuerdas que se fue prohibido por la ONU? Eso, muy venenoso. Y napalm. Napalm. El agente naranja era para deforestar grandes extensiones. Lo intentaron en Vietnam para que no tuvieran ni frijol, arroz o maíz, suponemos, ¿no? Grandes áreas sin posibilidad de engendrar ya cultivos. Y sobre todo para evitar lugares donde se pudieran ocultar. Se destruye la selva para que no tuvieran esa cobertura que les permitía trasladarse por todos lados, pero les afectó a muchos soldados de Estados Unidos y millones de civiles y los volvió locos. Llegaron con desequilibrios en los órganos muy, muy graves. Luego, el napalm era una especie de fósforo. Esas bombas rociaban a la gente y aunque te metieras al agua, seguía encendido. Incendiándose, ¿no? Quemándose la piel. Y no se retiraba esa sustancia, no se podía quitar, se te iba quemando todo. Napalm era nafta y palm, es decir, aceite de palma, que era lo que hacía que se embarrara. Era como un gel. Luego hubo un agente mostaza. ¿Te acuerdas del gas mostaza? Que también fue eliminado por leyes internacionales. Sí, era un gas venenoso que destruía, porque era corrosivo, destruía las vías respiratorias. Y se usó durante contiendas. Y así, pero aquí ¿qué caso tiene usar las armas nada más pistolitas, resorteras, ondas y toletazos, yo creo? Pues el general Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la Primera Brigada del Ejército, destaca la capacidad de alto mando castrense para mantener el equilibrio en el combate al crimen organizado. Yo no entiendo por qué usar armamento, el mejor con que se cuenta, en vez de eso se quede guardado en las bodegas por humanitarismo. Estamos torcidos. Sí, totalmente. ¿Qué tienen de humanitario las pandillas y el crimen organizado y el del Juárez y Pacífico y Golfo? Nada, no tienen nada de humanitario. Ellos sí pueden hacer uso y abuso de todo esto, pero el ejército o la misma policía no. Yo quisiera saber, como menciona Mario, cuáles convenios internacionales, en qué libro o en qué convenio dice que el ejército o los grupos que están para salvaguardar la seguridad de un pueblo no pueden hacer uso de armas de alto calibre. Si muchas veces detienen a individuos con armas y dicen que están portando armas de uso exclusivo del ejército, entonces no entiendo. ¿Será porque las armas las tienen para los desfiles? Porque en los dos últimos desfiles han hecho un alarde de un armamento sofisticado, de alto poder. Entonces, ¿no quieren que se maltrate? Porque es absurdo. Pues cada vez
vemos que son mayores los daños causados por el crimen organizado, cualquiera que sea su actividad. Y nosotros vamos a tener piedad de ellos. Sí, es lo que están diciendo. Y en realidad esas restricciones se refieren a cosas como, por ejemplo, no deben usarse granadas de plástico, porque las esquirlas no se ven ante los rayos X. No deben usarse, o las bayonetas deben tener un canalito para evitar que la herida se cierre totalmente y se infecte. Son cosas así que sí señala la Convención de Ginebra, pero no creo que estén hablando de eso. ¿Quién sabe a qué se refiere? Esas que tú mencionas pues son armas muy raras, pero además tradicionales de ciertas circunstancias. Yo no he escuchado que ninguno de los narcos tenga armas, bayonetas, por ejemplo. ¿No? Sí, no. Que ataquen con ni ellas. que ataquen. Claro. No, por eso digo, no sé a qué se lanzallamas, el cuerno chivo, me imagino, todo ese momento que el ejército no. Las minas unipersonales es otro de los elementos que están prohibidos, restringido su uso, pero pues lo usan grupos que están fuera de la ley. Sí, no, y ahí hablamos de un combate muchas veces en campo abierto, en situaciones extremas, no tanto dentro de la ciudad, porque la ventaja, tengo entendido, de estas es que se pueden esconder perfectamente y ocultar, y pues el cemento no ofrece esa posibilidad, y es el contacto del paso, ¿no? De la pisada, algo así. Eso sí.